Expertos recomiendan la generación de nuevos protocolos en el transporte público, tomando en consideración que es uno de los focos importantes de contagio por COVID-19. Para hablar del tema nos acompaña Franco Vaso, doctor en transportes y académico de la Universidad Católica de Valparaíso. Franco, bienvenido a Canal 24 Horas, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Franco, a ver, hace un tiempo, hace ya varias semanas, esto va cambiando, todo lo del COVID cambia semana a semana, y hace por lo menos un par de meses que la autoridad había planteado las primeras directrices respecto a ciertos protocolos en el transporte público, al menos en la región metropolitana. ¿Cuáles son los cambios que tú ves que deben hacerse ahora urgente cuando ya vemos que las medidas en el paso a paso en muchas comunas van avanzando, hacia el paso 2, hacia el paso 3? Yo creo que hay tres grandes medidas que tienen que abordarse, una de las cuales tiene un impacto relativamente grande y es relativamente fácil de poder implementar y tiene que ver con la ventilación. Particularmente en el Metro de Santiago se ha estado avanzando en generar extracciones de aire a través de sistemas de aire acondicionado, pero en el caso de los buses ha sido más difícil, y sobre todo cuando ha hecho más frío, como el día de hoy, poder inculcar a la población, y quizás ha faltado por parte de las autoridades tener y relevar la importancia que tiene poder avanzar en tener una mejor ventilación dentro de los espacios cerrados. Hay distintos estudios que han relevado la importancia de tener espacios de transporte público que sean lo más abiertos posible. Un estudio que se hizo, por ejemplo, en Wuhan, demostró que cuando no tenemos uso de mascarillas y no hay grandes ventilaciones en los buses, una persona asintomática pudo contagiar hasta 23 personas de un total de más de 60 personas que iban en un bus en transporte público. Estas cifras, y hay varios estudios que así lo muestran, disminuyen dramáticamente si es que las condiciones de ventilaciones son mucho mayores. Por lo tanto, algo concreto podría ser abrir y dejar abiertas todas las ventanas de los buses y que éstas queden, a pesar de que haga frío, abiertas para siempre, y eso es una primera medida muy simple que todavía no está implementada. Sí, justamente un punto respecto al estudio que tú citas, que es muy interesante, este estudio que se hizo en Wuhan, son una persona que contagia 23. Si hacemos la disposición dentro del bus, ¿cuáles son los que más se contagian y cuáles son los que menos se contagian? Y tú también mencionabas el tema, que es bien importante, el tema de las ventanas, sobre todo los buses, pero vemos que en muchos buses de los nuevos del Transantiago las ventanas no se abren. Sí, eso es muy complicado. Y va a requerir probablemente hacer modificaciones in situ, porque las modificaciones que habría que hacer, por ejemplo, al aire acondicionado para que sean capaces de renovar el aire lo más seguro posible, son bastante más complejas. Debiésemos avanzar y puede generar ciertas complicaciones en ciertos lugares y ciertos buses en particular, a tener un 100% de los buses con la capacidad de tener las ventanas totalmente abiertas. Eso es lo que hemos ido aprendiendo de las últimas experiencias. La ventana abierta es clave acá. Es clave, y la verdad es que no ha sido relevado con la importancia que debiese tener en el transporte público. Otra medida que ha sido bastante exitosa tiene que ver con el uso de la mascarilla. En ese experimento que se hizo en Wuhan, en los cuales se pudo hacer seguimiento de dónde estaban ubicadas las personas, un porcentaje importante no llevaba mascarilla. Otra cosa que se ha comentado también tiene que ver con la posibilidad de evitar tener interacciones sociales en el transporte público. Es decir, que no hayan conversaciones y que se vaya en silencio. Es algo que también puede implementarse, porque la carga viral es muy distinta. Eso también ha sido detallado por estudios médicos. La carga viral es muy distinta si es que una persona está en silencio a si es que está conversando. Esas son medidas de corto plazo en las cuales se puede avanzar, pero que claramente no van a ser suficientes, y van a dar paso a dos medidas muy importantes que no han sido correctamente llevadas a cabo por el gobierno, que son, primero, el aumento de la frecuencia. Cuando uno analiza la cantidad de buses que está circulando hoy en día en hora punta mañana, tenemos alrededor de 6.050 buses. En situaciones normales, nosotros llegábamos a tener 6.200 buses. ¿Qué quiere decir?
tenemos menos buses que lo que teníamos en periodos normales, cuando justamente lo que estamos pidiendo es poder tener idealmente 1 metro de distancia, lo que quiere decir que no deberían ir más de 25 personas en un bus y más de 40 personas ¿Por qué es tan importante, perdón, para Franco, eso que, tenemos que haya mayor cantidad de buses? Lo que sucede es que si generamos mayores frecuencias, el tiempo que yo voy a estar esperando en el paradero se va a reducir. Ya. Por lo tanto, cuando yo me suba a un bus, la cantidad de personas que va a ir que va a ir arriba de ese bus va a ser menor. Eso por una parte. Y por otro lado, los tiempos de viaje van a ser menores. Es decir, los tiempos de exposición al virus son muy distintos. También hay unos estudios que han mostrado que cuando se generan renovaciones de aire que son relativamente rápidas y cuando el tiempo de exposición al virus es menor, la probabilidad de contagio también es menor. Por lo tanto, acompañando con un ambiente ventilado, teniendo tiempos de viaje lo más cortos posible, y eso se logra con mayor frecuencia, generando priorización para el transporte público a través de vías exclusivas, disminuimos la probabilidad de contagio. Pero eso tampoco va a ser suficiente, hace falta la tercera pata, que tiene que ver con la demanda. Lo que conversábamos recién era gestión de oferta, es decir, cuántos buses tengo en la calle. Pero es necesario también gestionar la demanda. No tiene que ocurrir que todas las personas se muevan al mismo tiempo, porque si no, no hay sistema público que resista. Y para eso tenemos que extender las horas puntas, tanto mañana como tarde, y para eso se hace necesario que realmente el Estado pueda generar un cronograma a través de distintos horarios que sugieran y que, conversado con los distintos empresarios, indiquen a qué horas deben ingresar cada uno de los rubros. No basta con medidas de flexibilización, porque eso esencialmente ya lo tenemos. Tenemos que generar una estrategia de optimización de horarios que tome en consideración las redes de transporte público, las necesidades de los distintos rubros económicos, para poder avanzar en tener un transporte seguro. Ya, vamos un poquito por partes, sobre todo en el segundo y tercer punto, que me parece muy interesante. El segundo punto, la mayor cantidad de buses. ¿Cuánto debiera crecer del número que tú decías? ¿Hasta cuánto se podría llegar, también siendo realista? Y lo tercero, lo que dices tú, el tema de, quizá aplicado en otros países, cambiar un poco la malla horaria. Y claramente eso también depende del tipo de pega, depende de la comuna donde se mueva, pues no es que tal pega de tal hora a tal hora, sino que también depende de la comuna, la mayor cantidad de trabajadores de dónde viene. Es un tema bien complejo, es como armar un rompecabezas que se demora un buen rato. Efectivamente, y no es para nada simple. Yo no hubiese esperado que durante los 2 meses de confinamiento que tuvimos, se hubiese convocado a un grupo de expertos que incorpore a gente de transporte, de investigación, de operaciones, para resolver este problema que tiene una componente de optimización que no es para nada trivial. Y por lo tanto, como tú dices, se trata de un problema que tiene muchas piezas, porque debe considerarse cuáles son los orígenes y los destinos de los trabajadores, dependiendo de cuál es el rubro en el cual estos trabajadores se desempeñan. Eso es algo que estamos nosotros junto a un grupo de investigadores de la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales y la Católica de Valparaíso, donde trabajo yo, comenzando a desarrollar ahora. Hubiese sido deseable que este esfuerzo que estamos desarrollando en estas universidades pudiese haber sido organizado desde el gobierno. Lamentablemente no fue así y nosotros esperamos poder tener una propuesta cuanto antes para poder avanzar en medidas concretas, porque la verdad es que si es que todas las personas terminan congregándose en los mismos horarios, no hay sistema de transporte público que pueda sostenerse. Hay un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería que indicó que si no logramos mover a lo menos el 30% de los viajes que normalmente se hacen en horas punta, es imposible mantener el distanciamiento de 1 metro por persona. Y evidentemente, si es que no se hacen los esfuerzos, si es que el Estado no lidera esto, convocando a las empresas, a los distintos sindicatos, es muy difícil que esto se pueda hacer, porque el equilibrio económico, el equilibrio empresarial, es que todos entremos y salgamos a la misma hora. Y para poder mover ese statu quo, para poder mover ese equilibrio, se requieren esfuerzos estatales y, por cierto, también esfuerzos de trabajadores y de empresarios. Y en el caso del metro, Franco, es bien importante, hemos hablado mucho de lo que sucede, sobre todo la conversación se ha concentrado en lo que sucede en las micros. Lo que pasa con el metro, lo hemos visto también las últimas semanas, ya tenemos el 96% de las estaciones disponibles, faltan solamente 5 estaciones de la línea 4, las más dañadas.
y lo que ha costado reconstruirlas tras lo que ocurrió en el estallido social. ¿Cómo ves tú las medidas que se puedan, porque al final es lo que se puede adoptar en el metro? Sí, en el metro la situación es un tanto más compleja porque las frecuencias, por ejemplo, es muy difícil aumentarlas. La cantidad de carros que hay son fijas, no se pueden importar de manera rápida carros. El espacio que hay para que esto se pueda mover tampoco puede crecer, por lo tanto, las medidas tienen que estar en los accesos. Yo creo que es posible generar medidas de control de acceso a las estaciones, de modo que las filas se generen al exterior de las estaciones, porque justamente como conversábamos al inicio, aquí el problema, y ya las sociedades científicas se están dando cuenta, son los espacios cerrados. Por lo tanto, si yo voy a tener una gran cantidad de personas, ideal que esa cantidad de personas pueda esperar afuera de la estación en vez de dentro de la estación o dentro del metro. Por lo tanto, una manera en la cual se puede avanzar es particularmente en las estaciones más grandes, en las estaciones en las cuales hay harto flujo de personas, como por ejemplo la estación Universidad de Chile, se pudiese generar medidas de control de acceso, medidas que permita diversificar el uso del flujo adentro de las distintas estaciones, porque la verdad es que si bien las validaciones en el metro y en el transporte público han ido creciendo, estas todavía no llegan a valores ni siquiera cercanos a los normales. La semana pasada estaba como en un 20%, 18% decía Luis de Grange, la movilidad por lo menos respecto a un día normal en el metro. Hace un par de semanas, cuando se empezaron a inaugurar, me acuerdo, la estación El Sol, él habló de 18% de movilidad en el metro. Por ahí va, nosotros hicimos un cálculo hace poco y analizamos la cantidad de validaciones que hubo entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, y encontramos que hubo un aumento de un 48.3% en las validaciones. Hoy en día, la información que tenemos del 2 de septiembre, hay 1.4 millones de viajes diarios que se están generando. Ahí hay que tener cuidado con esa cifra porque hay un valor escondido asociado a la evasión. La evasión del último trimestre del cual tenemos información estaba cercana al 35%. Muy probablemente hoy en día estamos en valores bastante superiores a esa cantidad, pero sin lugar a dudas lo que es cierto es que todavía no tenemos ni estamos cerca de la cantidad de personas que mueve el transporte público, por lo tanto todavía estamos a tiempo de poder tomar una mayor cantidad de medidas para evitar que cuando a medida que se vayan desconfinando el resto de las comunas y el transporte público vaya obteniendo valores más normales, pueda ser más seguro. Todavía estamos en cerca de un 25% del total de utilización del transporte público en periodos normales, comparado con lo que decía el presidente de Metro, Luis de Grange, hemos aumentado entre 5 y 7 puntos en las últimas semanas, y claramente a medida que una mayor cantidad de comunas se vayan desconfinando, esto va a comenzar a ejercer cada vez más presión sobre las redes de transporte público, y por lo tanto poder avanzar urgentemente en las 3 medidas que nosotros hemos planteado aquí esta tarde es urgente, y ojalá que se pueda hacer con la mayor celeridad para no tener que lamentar nuevos rebrotes durante las próximas semanas. Franco Basso, te agradecemos esta conversación, un tema tan interesante, cómo reactivamos nuestra ciudad, cómo nos movemos, cómo nos cuidamos, transporte público, en la micro, en el metro, tanto que queda por hacer. Franco Basso, muchas gracias por este espacio de conversación. Muchas gracias a ti, buenas tardes.